Creciendo presenta el significado de los números en la Biblia. En esta lección estudiaremos el significado del número 11. Veamos la recta numérica. Para entender el significado del número 11 ya hemos estudiado el número 12. Y este representa el número del gobierno perfecto, donde hay soberanía, orden y es algo completo. Al ser el 11 un número antes del 12, nos indica que es algo que aún no se ha sujeto a la soberanía o al gobierno perfecto de Dios. Podemos decir que es algo incompleto. Veamos algunos ejemplos en la palabra de Dios. Veamos la siguiente escena, cuando Jacob lucha con un ángel. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos. Un momento, ¿11 hijos? ¿Jacob tenía 11 hijos? ¿No tenía acaso 12? No, en este momento él tenía 11 hijos. Y como hemos dicho, el número 11 significa algo incompleto. Pero ¿qué sucedió en ese lugar? En ese lugar Jacob es bendecido. Y Jacob cambia o es cambiado su nombre a Israel. Y lo que sucede después de esto nos dice que partieron de Betel, entonces Raquel dio a luz y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que al salirse el alma, murió y llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así es, aquí nace Benjamín. Y ahora ya no es incompleto, sino es completo. Están los 12 hijos de Jacob que representan las 12 tribus de Israel. Veamos otro ejemplo. Con respecto a los discípulos de Jesús, nosotros sabemos que son 12. Estos son los nombres de ellos, los que estudiamos la semana pasada. Y los 12 significa que estaban completos. Pero en un momento llegaron a estar incompletos, porque Judas Iscariote murió. Ahora son 11. Entonces los demás discípulos dijeron lo siguiente. Hechos 1 del 21 al 26. Es necesario, pues, que uno sea hecho testigo con nosotros. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora son 12, por lo tanto, están completos, porque 12 son los líderes de la iglesia naciente. Otro ejemplo más con respecto a los últimos reyes de Judá, que fueron Joacim y Sedequías, aunque hay un rey intermedio entre ellos, pero este no reinó mucho tiempo. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios sobre Joacim? De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sabuda, hija de Padayas, de Ruma. E hizo lo malo entre los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que su padre había hecho. Y con respecto a Sedequías, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho Joacim. Si hay algo en común en estos 2 reyes es que ambos reinaron 11 años. ¿Y qué sucedió después? Cae Judá. Es decir, que estos gobiernos fueron gobiernos de desorden y caos, gobiernos que no se sujetaron al gobierno perfecto de Dios. Entonces podemos decir del número 11 que representa algo incompleto, desorden y caos, algo que no se sujeta a Dios. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque cuando Dios no tiene el control, entonces gobierna el caos. Mira lo que dice la palabra. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y ordenada. La encuentra muy bonito, porque aquí, como salió el espíritu inmundo, entró Jesucristo a organizar y adornarlo todo. ¿Y qué hace el espíritu inmundo? Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él
entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. La vida de este hombre, que había venido Jesucristo a ordenarla, y lo hace tan bonita, pero de pronto el hombre toma la decisión de decirle a Jesús: hasta aquí nada más, déjame mi vida a mí mismo, que yo la gobernaré. Entonces Jesús pues simplemente sale de ese lugar, y ya Dios no mora en esta persona. Es una persona que, habiendo conocido la verdad, entonces ahora la rechaza totalmente, y su vida viene a ser peor que como estaba antes. Veamos ahora el ejemplo de una vida que sin Dios termina en caos. Vamos a hablar de Judas Iscariote. Hay dos narraciones acerca de lo que sucedió con Judas después de traicionar a Jesús. Una de ellas, Hechos 1:18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y la otra historia en Mateo 27:3. Entonces Judas devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Aquí tenemos dos narraciones. En una de ellas nos dice que Judas compró el campo, y en la otra nos dicen que fueron los sacerdotes quienes compraron el campo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Hay una contradicción? La verdad es que no es así. Nosotros ya hemos estudiado el significado del número 2, y ¿recuerdan qué era lo que significaba? Si no se acuerdan, es importante que vayan y repasen esas lecciones. El número 2 representa confirmación, es decir, estas dos historias narran un aspecto diferente de un mismo suceso. Así que veamos lo que sucedió tomando en cuenta estos dos pasajes. Nosotros sabemos que los principales sacerdotes le ofrecieron dinero a Judas para traicionar a Jesús. Este recibe el dinero, pero al ver que iban a matar a Jesús, y eso tampoco él quería, entonces se va a devolverles el dinero. Pero los sacerdotes no le reciben el dinero, entonces Judas deja el dinero en el templo y se va. Los sacerdotes piensan: no podemos regresar el dinero al templo, porque eso es dinero de sangre, es dinero de traición, soborno. Entonces deciden hacer con el dinero: comprar un campo. Y seguramente lo habrán comprado a nombre de Judas, no lo sabemos, pero compraron un campo con ese dinero. Judas, al ver lo que había sucedido, que Jesús había sido muerto, entonces se va a ese campo y decide matarse. Se ahorca, y es probablemente que haya muerto ahorcado, pero lo que sucede después es que esta cuerda se rompe y Judas cae de cabeza, y, como dice en la palabra de Dios, se parte en dos y se derraman todas sus entrañas. Una historia muy horrible de una persona que ha decidido alejarse de Dios, que ha decidido tomar unas decisiones por sí mismo, lejos de la voluntad y del gobierno perfecto de Dios. Y su palabra nos dice, Deuteronomio 5:33, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Así que, mi estimado hermano, ¿qué debemos hacer? Confiar y permanecer en su palabra. Ahora ha llegado momento de nuestro tiempo extra. Leamos Génesis 36:40. Estos pues son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares y por sus nombres: Timna, Alba, Yetet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Hiram. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Y la pregunta de esta lección, ¿qué significado tiene este pasaje? Deja tus respuestas en los comentarios de este video.
Gracias por seguir esta lección. No olvides suscribirte al canal y compartirlo con todos tus contactos. Visita también la página de Facebook Creciendo con Gracia, donde encontrarás posts que serán de mucha bendición para tu vida. Y revisa los videos de esta lista de reproducciones. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.